tardes, buenas noches, la hora que me esté observando, mis queridos compañeros y maestras. Yo estaré realizando un video de acuerdo a los temas dados en la teoría de anal biométrico. En específico les estaré hablando sobre lo que es el método de recopilación de datos. La recolección de datos es un método por el cual diversas empresas recopilan información y miden las mismas para ser evaluadas de diversas fuentes. Todo esto a fin de tener un panorama completo, responder a diversas preguntas importantes, evaluar sus resultados y anticipar sus tendencias. Pero como sabemos, este proceso lo único que busca es reunir y medir información de diferentes fuentes para obtener una visualización completa y precisa acerca de un tema, situación o zona de interés. Dicho de otra forma, evalúa los resultados para una mejor toma de decisiones. Entre las técnicas de recopilación de datos tenemos la observación, que es una forma discreta y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Otra técnica de recopilación de datos es la encuesta o entrevista. Una encuesta es una serie de preguntas dirigidas a personas particulares en una investigación. Estas pueden incluir preguntas abiertas como información demográfica, salud, opiniones, creencias, etc. Del mismo modo tenemos las evaluaciones fisiológicas. Estas son medidas en las que las características físicas de un participante son registradas, como la presión arterial, el ritmo cardíaco, la fortaleza física. Un ejemplo sería que una persona de la tercera edad se toque los dedos de los pies. Un poquito difícil de hacer para una persona mayor, ¿verdad? Pero esta es una evaluación para medir la flexibilidad y el balance que tiene una persona mayor. También tenemos lo que es la revisión de registro, que tiene lugar cuando un investigador examina y extrae información de documentos que contienen datos sobre un participante. Tenemos las muestras biológicas, que son sustancias como la sangre, la orina o la saliva, que son tomadas de una persona y se utilizan para medir información fisiológica. Un ejemplo de esto sería un examen de sangre para determinar el contenido de azúcar de un paciente con diabetes. Bien, pues continuamos con los métodos de investigación, los cuales se dividen en método analítico, método sintético, método deductivo y método inductivo. El método analítico revisa a profundidad y en forma ordenada cada dato, va de lo general a lo particular para obtener conclusiones. El método sintético se encarga de analizar y resumir las informaciones a través del razonamiento lógico, llevando a cabo nuevos conocimientos. El método deductivo parte de conocimientos generales para llegar a conocimientos singulares. Por último, tenemos lo que es el método inductivo, que es a partir del análisis de datos particulares para llegar a conclusiones generales. A continuación les estaré dejando algunos ejemplos de recolección de datos. Estos son mediante la observación, mediante la recolección de datos con formularios, mediante la recolección de datos con encuestas, con fuentes abiertas y con entrevistas, entre otras, claro. Hablemos un poco sobre los aspectos generales de la estadística y para qué sirve la misma. La estadística es la ciencia que se ocupa en general de fenómenos observables. Para nada es un secreto que la ciencia se ha desarrollado mediante la observación de los hechos pasados, formulando leyes que lo explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Los modelos que crea la ciencia son de tipo deterministas o aleatorios. Ahora bien, entrando a materia, la estadística se utiliza como técnica al servicio de las ciencias donde la variable y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. La bioestadística, que es parte de la estadística, nos enseña y ayuda a la investigación de todas las áreas de las ciencias de la salud, donde la variable no es la excepción, sino la regla. Esto según
Castro de la Peña. Pero estábamos olvidando mencionar algo sumamente importante, los pasos del método de investigación. Estos son planificación, organización, ejecución, supervisión, análisis, conclusión y publicación. La planificación consiste en proveer el camino que se desea recorrer y los objetivos que se pretenden alcanzar a corto, mediano y largo plazo en cada grupo o equipo de investigación. La organización se define como el conjunto de técnicas sistemáticas que permiten establecer los tiempos y ejecución de las tareas administrativas y en base a ello establecer las notaciones necesarias para el desarrollo de las actividades previas dentro de una organización. El proceso de ejecución de la investigación en equipo consiste en compartir teorías, metodologías, ámbitos de investigación, recursos, decisiones y sobre todo la experiencia y aprendizajes en y para la investigación desde lo planificado. Por otra parte, en su concepto más propio, supervisión es un proceso mediante el cual una persona procesadora de un caudal de conocimientos y experiencias asume la responsabilidad de dirigir a otras personas para obtener con ellos resultados que les son comunes. Continuamos con el análisis. Es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. En la investigación y en la experimentación, las conclusiones son argumentos y afirmaciones relativas a los datos de mediciones y experimentales de la lógica. La publicación científica es el resumen o resultado de un trabajo de investigación que se realiza con fines científicos y en correspondencia con ello se tiene en cuenta la necesidad de compartir con un especialista de las ciencias afines relacionadas con ese resultado. El método científico y estadístico se basa en los siguientes pasos. Plantear una hipótesis. Una hipótesis no es más que la formulación de una idea en base a una opinión, digamos. Definir el experimento, luego recoger los datos y analizarlos y obtener conclusiones. Esto nos lleva a lo que es la variable. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Tenemos algunos ejemplos de las variables. Por ejemplo, tenemos el grupo sanguíneo que se distingue por AB u O. Esta es una variable cualitativa. Tenemos también su nivel de felicidad declarado por los individuos. Deprimido, feliz, triste. Esta es una variable ordinal. Tenemos el número de hijos, 1 hijo, 2 hijos, 0 hijos. Esta es una variable discreta. Y tenemos la altura, 1.60, 1.75, 74. Esta es una variable continua. Pero hablemos un poco más claro sobre los tipos de las variables. Los tipos de variable. Cualitativa, si sus valores no se pueden asociar naturalmente a un tipo de número, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas, estas son cualitativas. Nominales, si sus valores no se pueden ordenar. Ordinales, si sus valores se pueden ordenar. También tenemos las cuantitativas o numéricas, que estas son si sus valores son numéricos, o sea que si se puede hacer una operación algebraica con ellas, entonces estas son cualitativas, cuantitativas o numéricas. También tenemos las variables discretas, estas son si se toman valores enteros, y las variables continuas, que estas son si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. A
finalizado el video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado y sea de información útil para cada uno de ustedes. Una feliz vida.